El polvo del desierto se eleva en el horizonte. Todo un pueblo camina bajo el sol abrasador. No es solo una multitud en movimiento, es una nación naciendo. Esta es la historia de cómo Dios rescató a su pueblo de las cadenas de la esclavitud y lo condujo hacia la libertad. Bienvenidos al viaje por el libro del Éxodo, una narrativa de opresión y liberación, de desesperación y esperanza, de un Dios que cumple sus promesas a través de acontecimientos que cambiarían para siempre el curso de la historia humana. La palabra Éxodo significa salida, pero esta no es solo una salida física de un territorio, es la salida de la esclavitud hacia la libertad, de las tinieblas hacia la luz, de la muerte hacia la vida. Es la historia que fundamenta la fe judía y cristiana, el paradigma divino de redención que resuena hasta el día de hoy. Prepara tu corazón. Este es el viaje que revela no solo quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros delante de Él. Contexto histórico y esclavitud en Egipto. El libro de Génesis termina con los descendientes de Jacob prosperando en Egipto bajo la protección de José, aquel que fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero que Dios elevó a una posición de poder. Sin embargo, las aguas del Nilo siguieron fluyendo, y con ellas el tiempo pasó. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mucho y más poderoso que nosotros». Éxodo 1:8-9. El miedo es una herramienta poderosa para justificar la opresión. Este nuevo faraón no conocía a José ni respetaba al Dios de Israel. Solo veía una amenaza en el crecimiento de los hebreos. Y así comenzó una de las historias de esclavitud más brutales de la antigüedad. ¿Cuántas veces en la historia humana el miedo al otro ha llevado a la opresión? ¿Cuántas veces hoy vemos ese mismo patrón repitiéndose? Lo desconocido nos asusta y en nuestro temor podemos construir muros en lugar de puentes. Los israelitas fueron obligados a construir ciudades almacén, Pitón y Ramesés. Bajo el látigo de los capataces egipcios, mezclaban paja y barro para fabricar ladrillos. Cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban. Entonces los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en barro y en ladrillo, y con todo trabajo del campo. Todo su servicio con que los hacían servir era con rigor. Éxodo 1:13-14. Excavaciones arqueológicas en el delta del Nilo confirman la existencia de Pitón, la actual Tel el Retaba, y Ramesés, Pi Ramesés. Los ladrillos hechos con lodo del Nilo, mezclado con paja, eran el material de construcción estándar en el antiguo Egipto. Curiosamente, los arqueólogos han descubierto en algunas ruinas ladrillos con y sin paja, tal como lo describe la narrativa del Éxodo, cuando más adelante el faraón ordenó que los israelitas hicieran ladrillos sin que se les diera la paja. La desesperación del faraón creció junto con la población israelita. Entonces decretó una medida genocida. Todos los niños hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Y Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: «A todo hijo que nazca lo echaréis al río, y a toda hija la dejaréis con vida». Éxodo 1:22. Noten cómo el enemigo siempre intenta destruir la promesa antes de que madure. En Egipto fue el decreto de muerte de los niños. En tiempos de Jesús, Herodes ordenó la muerte de los niños de Belén. El mal siempre trata de impedir que el plan de Dios florezca. Pero ¿dónde estaba Dios durante ese tiempo de esclavitud? Durante 400 años, parecía que Él guardaba silencio. Los israelitas clamaban bajo el peso de la opresión, y el cielo parecía de bronce.
A veces, el aparente silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Durante esos 400 años, una familia de 70 personas se convirtió en una nación de más de 2 millones. El sufrimiento, aunque terrible, fue el catalizador que los unió en identidad y propósito, y en el momento indicado, Dios respondería: nacimiento y llamado de Moisés. Entre los escombros de la desesperanza nació un niño de la tribu de Leví. Su madre, Jocabed, miró a su hijo recién nacido y vio que era hermoso, no solo a los ojos de una madre, sino que había algo especial en él. Y no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la recubrió con betún y brea, y poniendo en ella al niño, la colocó entre los juncos a la orilla del río. Éxodo 2:3. En un acto de fe desesperada, ella entregó a su hijo a las aguas del mismo río que debía ser su tumba. No fue resignación, sino una confianza radical. Puso a su hijo en manos del Dios invisible, creyendo que Él ve y actúa incluso cuando no podemos discernir su plan. La palabra hebrea para arca de juncos, tebá, es la misma que se usa para el arca de Noé. Así como el arca de Noé preservó la vida en medio de las aguas de destrucción, la pequeña canasta de Moisés lo preservó de las aguas de la muerte. En ambos casos, Dios usó una arca para salvar a quienes serían instrumentos de su alianza. Lo que ocurrió después revela la ironía divina. La hija del faraón, bañándose en el río, encontró la canasta. Al abrirla, vio al niño llorando y, conmovida por compasión, decidió adoptarlo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. El nombre Moisés, Moshe en hebreo, significa sacado de las aguas. Sin embargo, en egipcio antiguo, Mose era un elemento común en nombres reales como Tutmosis y Ramsés, y significaba hijo o nacido de. La princesa egipcia probablemente le dio un nombre egipcio, pero la narrativa bíblica conserva el significado hebreo que resalta su rescate milagroso. Así, el niño destinado a la muerte creció en el palacio del mismo opresor. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Aprendió estrategia militar, administración, escritura jeroglífica, conocimientos que más tarde serían esenciales para liderar a una nación en el desierto. ¡Qué ironía divina! El plan del faraón era destruir a los hebreos, pero terminó criando al libertador en su propia casa. Vemos aquí cómo Dios, en su soberanía, puede usar incluso las circunstancias más adversas para avanzar su propósito. ¿Cuántas veces en nuestras vidas lo que parece una tragedia es, en realidad, el escenario donde Dios está preparando una redención? Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo puede transformar en bien. Pasaron los años. Moisés, ya adulto, salió a observar el sufrimiento de sus hermanos hebreos. Aquel día, algo despertó en su corazón, la identidad que dormía bajo las vestiduras de príncipe egipcio. Y aconteció en aquellos días que, siendo ya Moisés adulto, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Éxodo 2:11. En un momento de furia, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, descubrió que su acto era conocido. Faraón intentó matarlo, y Moisés huyó a Madián en el desierto. Moisés intentó cumplir un llamado divino con métodos humanos. Sintió el impulso correcto, defender a los oprimidos, pero actuó por sus propias fuerzas y en su propio tiempo. Dios tenía un plan para liberar a Israel, pero no sería a través de un acto de violencia impulsiva.
¿Cuántas veces nosotros también tratamos de cumplir el propósito de Dios con nuestros propios métodos y en nuestro propio tiempo? Hay una diferencia entre el celo sin conocimiento y la obediencia guiada por el Espíritu. En el desierto de Madián, Moisés conoció al sacerdote Jetro, se casó con su hija Séfora y se convirtió en pastor de ovejas. Durante 40 años, el príncipe de Egipto aprendió a guiar ovejas antes de guiar personas. No fue un tiempo perdido, sino una preparación divina. En el silencio del desierto, lejos de los palacios de Egipto, Dios moldeaba el carácter del futuro libertador. Los madianitas eran descendientes de Abraham a través de Cetura, su segunda esposa después de la muerte de Sara. Esto significa que, aunque distantes, compartían raíces con los hebreos. Jetro, también llamado Reuel, parece haber conservado cierto conocimiento del Dios verdadero, lo cual explicaría su posterior aceptación del llamado de Moisés. Un día, mientras pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, también llamado Sinaí, Moisés vio algo extraordinario, una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. La zarza ardiente es un poderoso símbolo del Dios que se revela. El fuego representa la santidad divina, purificadora, consumidora, transformadora. Pero la zarza no se consume, así como el pueblo de Dios, aunque afligido en Egipto, no fue destruido. También es un símbolo del mismo Dios. Él se revela, arde en santidad, pero no consume su creación en su amor. En nuestra vida espiritual, Dios frecuentemente nos encuentra en los lugares ordinarios, en nuestro trabajo diario, como a Moisés en el pastoreo. Es en los momentos comunes cuando lo extraordinario puede irrumpir. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Éxodo 3:5. Fue en este encuentro sagrado que Dios reveló su plan de redención y su nombre personal. Se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios del pacto que no ha olvidado sus promesas, aun después de siglos de aparente silencio. Yo soy el que soy. Yahweh, el tetragramatón sagrado, nombre que los judíos consideraban tan santo que se rehusaban a pronunciarlo. Este nombre revela a un Dios autoexistente, eterno e inmutable, que no depende de nada ni de nadie para existir. El nombre IHWH, IHVH, en hebreo, proviene del verbo ser, existir. Es un nombre que sugiere presencia activa, no una divinidad distante, sino un Dios que está presente y actúa en la historia humana. Yo soy indica no solo existencia, sino una existencia activa, constante y eterna. Entonces Dios comisionó a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. La reacción de Moisés fue de profunda inseguridad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. El hombre que antes se consideró capaz de liberar a Israel por sus propias fuerzas, ahora se sentía completamente inadecuado. Fue precisamente en ese punto de debilidad confesada que Dios pudo usarlo. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia, abrimos espacio para que el poder de Dios actúe. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado para una tarea que Dios ha puesto delante de ti? Recuerda, la capacitación viene con el llamado. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Las objeciones de Moisés continuaron. ¿Y si no me creen? ¿Y si no tengo palabras elocuentes? Dios respondió a cada una de ellas:
no eliminando las debilidades de Moisés, sino asegurándole que estaría con él. Cuando por fin Moisés pidió que Dios enviara a otra persona, la paciencia divina alcanzó su límite, pero aún así, en su misericordia, Dios proveyó a Aarón como portavoz. Esta es una lección poderosa. Nuestras limitaciones no impiden el plan de Dios, simplemente revelan nuestra dependencia de Él. El llamado de Dios no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disponibilidad. Dios envía a Moisés a Egipto. Moisés regresó a Egipto después de recibir la bendición de su suegro Jetro. En el camino ocurrió un misterioso incidente. El Señor quiso matarlo, aparentemente porque no había circuncidado a su hijo. Séfora rápidamente realizó el rito, salvando la vida de Moisés. Este episodio enigmático ilustra una verdad crucial. Quien va a representar el pacto de Dios debe primero estar en orden con ese pacto en su propia casa. No podemos guiar a otros a donde nosotros mismos no estamos dispuestos a ir. La obediencia personal precede al ministerio público. Aarón, guiado por Dios, se encontró con Moisés en el desierto. Juntos reunieron a los ancianos de Israel y anunciaron el plan divino de liberación. El pueblo, al ver las señales, creyó y se postró en adoración. Y el pueblo creyó. Y cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:31. Cuán rápidamente se eleva el corazón humano cuando vislumbra esperanza después de largos periodos de sufrimiento. Aún no sabían que el camino hacia la libertad sería más difícil de lo que imaginaban. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un mensaje directo. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. La respuesta del faraón fue desdeñosa. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Este enfrentamiento no era solo político, sino teológico. El faraón era considerado una divinidad encarnada en Egipto. Su poder absoluto no admitía autoridad superior. Reconocer al Dios de Israel significaría someterse a una autoridad mayor que la suya, algo que su orgullo no permitiría. ¿Cuántas veces nosotros también resistimos a Dios porque eso implicaría soltar el control? El corazón humano naturalmente se rebela contra cualquier autoridad que amenace su propio señorío. La respuesta del faraón fue aumentar la opresión. Ordenó que los israelitas continuaran produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora sin recibir la paja necesaria. Ellos mismos tendrían que recolectarla. No daréis más paja al pueblo para hacer ladrillos como lo hacíais antes, que vayan ellos mismos y recojan paja para sí. Éxodo 5:7. Esta táctica cruel es común entre los opresores. Cuando sienten su poder amenazado, intensifican la opresión. El objetivo era doble: castigar la rebeldía y asegurarse de que el pueblo estuviera demasiado ocupado sobreviviendo como para pensar en libertad. El resultado inmediato fue desastroso. Los capataces hebreos fueron golpeados cuando la producción cayó, y el pueblo culpó a Moisés y a Aarón por empeorar su situación. Y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y juzgue esto, porque habéis hecho que nuestro caso sea aborrecible ante Faraón y ante sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para matarnos. Éxodo 5:21. La liberación frecuentemente comienza con un aparente retroceso. En el proceso de liberarnos, Dios muchas veces permite que la situación empeore antes de mejorar.
Esto purifica nuestras motivaciones y nos hace clamar más intensamente a Él, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Moisés, desanimado, volvió a Dios en oración. Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que me presenté ante Faraón para hablar en tu nombre, ha hecho mal a este pueblo, y de ninguna manera has libertado a tu pueblo. Éxodo 5, 22, 23. La honestidad de Moisés con Dios es conmovedora e instructiva. Él no escondió su frustración, ni fingió una espiritualidad que no sentía. Dios puede lidiar con nuestras dudas y preguntas sinceras. En respuesta, Dios no reprendió a Moisés, sino que reafirmó su pacto y sus promesas. Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no fui conocido por ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, en la cual fueron extranjeros. Éxodo 6, 2, 4. Dios entonces detalló su plan en 7 promesas poderosas, cada una comenzando con Yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Yo os libraré de su servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido. Yo os tomaré por mi pueblo. Yo seré vuestro Dios. Yo os llevaré a la tierra. Yo os la daré por heredad. Estas 7 promesas forman un pacto completo de redención que tiene ecos en el mismo plan de salvación. Dios no solo libera de la esclavitud, sino que también conduce a la tierra prometida y establece una relación de alianza. Las 10 plagas de Egipto. Dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te he dicho, deja ir a mi hijo, para que me sirva. Pero tú has rehusado dejarlo ir. He aquí, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. La batalla que se avecinaba no era solo entre Moisés y Faraón, ni entre Israel y Egipto. Era un enfrentamiento directo entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto, un juicio divino sobre el sistema religioso que sostenía la opresión. Después de que Faraón rechazó la petición de Moisés y aumentó la opresión sobre Israel, Dios anunció que ahora demostraría su poder de manera inconfundible. Las 10 plagas no fueron simplemente catástrofes aleatorias, sino ataques dirigidos contra las principales divinidades egipcias. Cada plaga era una demostración de que IHWH, y no los ídolos egipcios, controlaba las fuerzas de la naturaleza y el destino de las naciones. Primera plaga, el agua convertida en sangre. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí que con esta vara que tengo en mi mano golpearé las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. Éxodo 7:17. El Nilo era considerado como el dios Hapi, fuente de vida y fertilidad. Esta plaga atacó directamente el corazón de la economía y la religión egipcias. Durante 7 días, la sangre vital de Egipto se convirtió en muerte y contaminación. Los egipcios veneraban el Nilo no solo como fuente de agua, sino como una divinidad que garantizaba la prosperidad. Al convertir sus aguas en sangre, Dios demostró su dominio sobre aquello que ellos consideraban sagrado e inviolable. Arqueólogos modernos sugieren que un fenómeno natural conocido como marea roja, proliferación de algas rojas, podría explicar científicamente esta plaga. Sin embargo, el momento exacto y la intensidad revelan la intervención divina, utilizando fuerzas naturales con propósitos sobrenaturales. Faraón, al ver que sus magos podían imitar la señal a pequeña escala, endureció su corazón. Segunda plaga, las ranas. Y el Señor dijo a Moisés,
di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8:5. Heket, la diosa egipcia con cabeza de rana, estaba asociada con la fertilidad y el nacimiento. Las ranas eran consideradas sagradas y no podían ser matadas. Ahora, estos dioses invadían sus casas, camas, hornos y amasadoras. Una ironía divina transformando objetos de adoración en plagas. Tercera plaga: piojos o mosquitos. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos en toda la tierra de Egipto. Éxodo 8:16. Geb, el dios de la tierra, fue humillado cuando el polvo se transformó en insectos que atormentaban. Significativamente, los magos egipcios no pudieron reproducir esta plaga y admitieron: esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Los sacerdotes egipcios eran obsesivos con la pureza ritual. Se afeitaban completamente, se bañaban varias veces al día y usaban solo lino limpio. Esta plaga los volvía ritualmente impuros, incapaces de realizar sus deberes religiosos. Cuarta plaga: moscas o escarabajos. Y haré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana ocurrirá esta señal. Éxodo 8:23. A partir de esta plaga, Dios hizo una distinción entre los egipcios y los israelitas. Las plagas ya no afectaban a Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, demostrando el cuidado selectivo y la protección divina sobre su pueblo. Esta plaga podría haber sido dirigida contra Kepri, el dios escarabajo, asociado al sol y a la creación. Lo que era objeto de veneración se convertía ahora en fuente de tormento. Quinta plaga: peste sobre el ganado. He aquí, la mano del Señor estará sobre tu ganado en el campo, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Habrá una pestilencia gravísima. Éxodo 9:3. Esta plaga atacó directamente a Apis, el toro sagrado, símbolo de fuerza y fertilidad. Mientras el ganado egipcio moría, el de los israelitas permanecía intacto, una muestra más de la soberanía de Dios y su pacto con Israel. Sexta plaga: úlceras. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza del horno, y que Moisés la esparza hacia el cielo delante de Faraón. Y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, y causará úlceras que brotarán en llagas tanto en hombres como en animales, en toda la tierra de Egipto. Éxodo 9:8-9. Esta plaga humilló a Sekhmet, la diosa de la curación, y a Imhotep, el dios de la medicina. Los propios sacerdotes, que debían interceder por la sanidad, estaban cubiertos de llagas y no podían presentarse ante Faraón. Séptima plaga: granizo. He aquí, mañana a esta hora haré llover granizo muy pesado, como nunca se ha visto en Egipto desde el día de su fundación hasta hoy. Éxodo 9:18. Esta plaga fue dirigida contra Nut, la diosa del cielo, y Set, el protector de las cosechas. El granizo destruyó el lino y la cebada, elementos cruciales para la economía egipcia. Es notable que Dios haya dado una advertencia para que los egipcios recogieran su ganado y a sus siervos del campo. Aquellos que creyeron en la palabra del Señor fueron preservados, mostrando que el juicio divino siempre viene acompañado de misericordia para quienes atienden su advertencia. Octava plaga: langostas. Y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que no se podrá ver la tierra, y comerán lo que escapó, lo que os quedó del granizo, y también consumirán todo árbol que os brota en el campo. Éxodo 10:5. Esta plaga
Destruyó cualquier vegetación que hubiera sobrevivido al granizo, amenazando a Egipto con hambruna. Fue un golpe contra varios dioses de la fertilidad y la cosecha. Novena plaga: tinieblas. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y habrá tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se puedan palpar. Éxodo 10:21. Durante 3 días, densas tinieblas cubrieron Egipto, pero había luz en las casas de los israelitas. Esta plaga fue un golpe devastador contra Ra, el poderoso dios Sol, considerado el creador y principal deidad egipcia. Las tinieblas simbolizaban el juicio sobre la ceguera espiritual de Egipto. 10ª plaga: muerte de los primogénitos. Así dice el Señor: a la medianoche pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de los animales. Éxodo 11:4 o 5. Esta última y terrible plaga demostró el poder de Dios sobre la vida y la muerte, humillando a todas las deidades egipcias que prometían protección. Pero también fue la oportunidad para que Dios instituyera la Pascua, el rito que prefiguraría la más grande de todas las liberaciones. La institución de la Pascua y la salida de Egipto. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las casas de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12:3. La Pascua no era solo un medio para escapar de la 10ª plaga, sino la fundación de la identidad del pueblo de Dios. Cada elemento del rito tenía un significado profundo. El cordero sin defecto simbolizaba la perfección y pureza necesarias para un sacrificio aceptable. La sangre en los postes y el dintel de la puerta era una señal protectora, prefigurando cómo la sangre de Cristo nos libra del juicio. Comido deprisa, con sandalias puestas y bastón en la mano, indicaba preparación para partir, recordando que somos peregrinos en esta tierra. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud. El pan sin levadura simbolizaba la ausencia de pecado y la urgencia de la salida. Y cuando vuestros hijos os pregunten: ¿qué significa este rito vuestro?, responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 26, 27. La Pascua no era solo para aquella noche, sino un memorial perpetuo para todas las generaciones. La liberación debía contarse, revivirse y celebrarse, para que nunca olvidaran de dónde venían y quién los había liberado. Para los cristianos, la Pascua se cumple en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pablo declara: Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. La última cena de Jesús con sus discípulos fue una comida pascual, donde Él instituyó un nuevo memorial basado en su muerte inminente. A la medianoche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, desde mansiones hasta chozas, desde palacios hasta cárceles. Ninguna casa egipcia fue librada. Y se levantó Faraón de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. El propio primogénito de Faraón, quien algún día ascendería como divinidad encarnada, yacía muerto. El golpe no solo fue devastador emocionalmente, sino teológicamente. Ningún dios egipcio pudo proteger siquiera al heredero del trono. Solo donde la sangre estaba aplicada en las puertas, el ángel de la muerte pasó por encima. Pesaj en hebreo,
Pascua en español. No era el carácter o mérito de quienes estaban dentro lo que los salvaba, sino su obediencia en aplicar la sangre del Cordero. Y llamó a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, e id, servid al Señor, como habéis dicho. Éxodo 12:31. Después de 430 años exactos, según la profecía, Génesis 15:13, Israel salió de Egipto. No fue una huida secreta, sino una salida triunfal. Los egipcios, temiendo más juicios, suplicaron que se fueran y les dieron oro, plata y vestidos, una compensación tardía por siglos de esclavitud. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Éxodo 12:37. Considerando mujeres y niños, se estima una multitud de entre 2 y 3 millones de personas. Nunca en la historia humana tantas personas migraron simultáneamente. No era solo una nación naciendo, sino una multitud mixta, incluyendo egipcios convertidos y otros extranjeros que reconocieron el poder del Dios de Israel y se unieron al Éxodo. El cruce del Mar Rojo. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Éxodo 13:21. La presencia visible de Dios, la Shekinah, se manifestaba como columna de nube y de fuego, guiando al pueblo. Este fenómeno sobrenatural no solo indicaba dirección, sino que también ofrecía protección, sombra durante el abrasador día del desierto y luz y calor durante las frías noches. Para Israel, esta manifestación tangible de la presencia divina era un recordatorio constante de que no estaban solos, incluso en las vastas extensiones del desierto. A Dios no solo le importaba su liberación, sino también su camino. Dios guió deliberadamente a Israel, no por el camino más corto hacia Canaán, a través de la tierra de los filisteos, sino por una ruta más larga a través del desierto. Porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13:17. Esta decisión divina revela su sabiduría y compasión. Israel aún no estaba listo para enfrentar la guerra. Recién salidos de la esclavitud, necesitaban tiempo para desarrollar identidad, fe y coraje como pueblo libre. Siguiendo la columna de nube, Israel acampó a la orilla del Mar Rojo, o Mar de Juncos. Fue allí donde Faraón, habiendo cambiado de opinión, los alcanzó con todo su ejército. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Éxodo 14:10. Atrapados entre el mar y el ejército egipcio, los israelitas entraron en pánico. La fe dio paso al miedo y a las recriminaciones. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Éxodo 14:11. Cuán frágil es la memoria humana. Aquellos que días antes habían presenciado las 10 plagas, ahora dudaban de que Dios pudiera salvarlos. El milagro de ayer no siempre sostiene la fe de hoy. La respuesta de Moisés ejemplifica una fe madura. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. Las palabras «estad tranquilos» no significaban pasividad, sino confianza activa. A veces, la fe más profunda se manifiesta no en la acción frenética, sino en la espera confiada. Y el Señor dijo a Moisés:
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Éxodo 14, 15, 16. Moisés extendió su mano y un fuerte viento del este sopló toda la noche, dividiendo las aguas y formando un camino seco en medio del mar. Muros de agua se levantaron a la derecha y a la izquierda, mientras el fondo del mar se volvía tierra firme. Estudios geofísicos modernos indican que vientos sostenidos de 100 km/h podrían, teóricamente, empujar aguas poco profundas y crear un camino seco temporal. Sin embargo, el momento exacto y la magnitud del evento apuntan claramente a una intervención divina. La columna de nubes se movió detrás de Israel, colocándose entre ellos y los egipcios, trayendo oscuridad a los perseguidores y luz a los israelitas. Durante toda la noche, Israel cruzó el mar a pie seco. Al amanecer, la derrota de Egipto. Al amanecer, viendo que Israel casi completaba la travesía, Faraón ordenó a su ejército que los persiguiera por el mismo camino. Fue su error fatal. Y el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus jinetes». Éxodo 14, 26. Las ruedas de los carros comenzaron a soltarse, atascándose en el lodo. El pánico se apoderó de los egipcios. «Huyamos de la presencia de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra Egipto». Éxodo 14, 25. Pero ya era demasiado tarde. Las aguas regresaron con fuerza, tragándose al ejército entero. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Éxodo 14, 28. El cruce del Mar Rojo no fue solo una fuga exitosa, sino una demostración definitiva de poder y salvación. Así, salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquella gran obra que el Señor hizo contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Éxodo 14, 30, 31. Este acto espectacular de redención inspiró el Cántico de Moisés, una de las composiciones poéticas más antiguas de la Biblia. Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Al caballo y a su jinete arrojó en el mar. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Éxodo 15, 1, 2. Miriam, hermana de Moisés, lideró a las mujeres con panderos y danzas, respondiendo en antífona al cántico de los hombres. Fue el primer culto de adoración de Israel como nación libre, una explosión de gratitud y alabanza por el rescate divino. Para los cristianos, el cruce del Mar Rojo se convirtió en un símbolo del bautismo, el paso de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Pablo escribe: «Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar». 1 Corintios 10, 2. Camino por el desierto. La euforia de la liberación pronto dio lugar a los desafíos de la vida en el desierto. Apenas 3 días después del cruce del Mar Rojo, el pueblo comenzó a murmurar, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso se llamó aquel lugar Mara, amargura. Éxodo 15, 23. La primera crisis fue por el agua, el recurso más básico para la supervivencia en el desierto. Encontraron agua, pero era imbebible. La reacción del pueblo fue inmediata: quejas contra Moisés. Dios mostró a Moisés un trozo de madera que, arrojado al agua, la volvió dulce.
Este milagro no solo fue una solución práctica, sino una lección espiritual. Dios puede transformar las experiencias amargas de la vida en dulzura. La cruz, la madera de Cristo, simbólicamente transforma nuestras aguas amargas en fuentes de vida. El desierto es frecuentemente un lugar de prueba y maduración espiritual. Para Israel, recién liberado de la esclavitud, el desierto sería una escuela donde aprenderían a confiar en Dios y a vivir como su pueblo. Después de Mara, llegaron a Elim, un oasis con 12 fuentes y 70 palmeras. Dios, sabiamente, alterna experiencias de prueba con momentos de refrigerio en nuestra caminata espiritual. Un mes después de salir de Egipto, las provisiones que habían traído se agotaron. Una vez más, el pueblo murmuró: «Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos». Éxodo 16:3. La memoria selectiva es un peligro espiritual. Recordaban la comida de Egipto, pero olvidaban las cadenas. Es fácil romantizar el pasado cuando el presente trae dificultades. La respuesta de Dios fue el maná, un alimento milagroso que aparecía con el rocío cada mañana. Cuando el rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Éxodo 16:14. El maná era suficiente solo para un día, excepto en la víspera del sábado, cuando podían recoger doble porción. Cualquier exceso se echaba a perder y se llenaba de gusanos. Era una lección diaria de dependencia de Dios y obediencia a sus instrucciones. Jesús más tarde se refirió al maná como una figura de él mismo. «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Juan 6:48-51. En Refidim, el pueblo nuevamente se quejó por la falta de agua. «¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?» Éxodo 17:3. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó una roca con su vara y brotó agua abundante para saciar al pueblo. Este milagro, como el del maná, apunta a Cristo, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. La primera batalla militar de Israel ocurrió en Refidim, cuando los amalecitas los atacaron. Josué lideró al ejército inexperto de Israel, mientras Moisés, en lo alto de una colina, mantenía sus manos levantadas en intercesión. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Éxodo 17:11. Cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur sostenían sus brazos. Este episodio ilustra el poder de la intercesión y la importancia del apoyo mutuo en la comunidad de fe. Nuestros brazos espirituales también se cansan y necesitamos unos de otros para perseverar. La victoria sobre Amalec fue un momento crucial. Israel aprendió que, con Dios, podían superar enemigos más fuertes y con más experiencia. Los amalecitas eran descendientes de Esaú y simbólicos de los enemigos de la carne, que atacan cuando estamos débiles y vulnerables. Un momento significativo en la travesía por el desierto fue la visita de Jetro, suegro de Moisés. Al observar a Moisés juzgar al pueblo desde el amanecer hasta el anochecer, Jetro ofreció un sabio consejo. «Lo que haces no está bien. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo.
porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Éxodo 18, 17, 19. Jetro propuso una estructura de delegación. Hombres capaces y temerosos de Dios serían designados como líderes de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Solo los casos más complejos llegarían a Moisés. Esta reorganización demuestra que incluso los líderes escogidos por Dios necesitan sabiduría para estructurar su labor. El ministerio compartido no solo es más eficiente, sino que refleja el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene su función. La alianza en el Sinaí y los 10 mandamientos. 3 meses después de salir de Egipto, Israel llegó al monte Sinaí. Este sería el clímax de la primera parte del libro de Éxodo, el encuentro directo entre Dios y el pueblo que Él había redimido. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel frente al monte, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 2, 3. Dios entonces propuso un pacto, recordando a Israel lo que había hecho por ellos, y ofreciéndoles una relación especial. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si escucháis atentamente mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 4, 6. La propuesta divina establecía una alianza bilateral. Dios había demostrado su amor y poder al liberarlos. Ahora los invitaba a responder con obediencia amorosa. La respuesta de Israel fue unánime. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Éxodo 19, 8. Dios anunció que se manifestaría al pueblo de manera dramática. Después de 3 días de preparación y santificación, la presencia divina descendió sobre el monte Sinaí. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos sobre el monte, y una densa nube, y un sonido muy fuerte de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Éxodo 19, 16. La teofanía, manifestación visible de Dios, en el Sinaí, enfatizaba su santidad y trascendencia. El monte humeaba como un horno, temblaba violentamente, y la voz divina sonaba como una trompeta cada vez más intensa. Esta demostración no tenía el propósito de impresionar solamente, sino de establecer la autoridad divina. Israel debía entender que las leyes que recibirían venían del Creador del universo, no de un simple líder humano. Desde el centro de la tormenta divina, Dios pronunció los 10 mandamientos, el corazón del pacto mosaico, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20, 1, 2. Es significativo que los mandamientos comiencen no con una exigencia, sino con una declaración de redención. La obediencia a la ley debía fluir de la gratitud por la liberación ya experimentada. La base del pacto era la gracia, no las obras. Los 10 mandamientos pueden dividirse en 2 secciones. Los primeros 4 regulan la relación con Dios, vertical. Los últimos 6 tratan de las relaciones humanas, horizontal. Esta división refleja el resumen que Jesús hizo de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, 37, 40. El primer mandamiento establece la exclusividad de la relación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En un mundo politeísta,
esta exigencia era revolucionaria. No se trataba solo de monoteísmo intelectual, sino de lealtad exclusiva. El segundo mandamiento prohíbe imágenes de adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Dios, siendo espíritu, no puede ser representado adecuadamente por imágenes materiales. La idolatría reduce al Creador al nivel de su creación. El tercer mandamiento protege el nombre divino. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El nombre representaba a la persona misma. Usar el nombre de Dios de forma ligera o falsa era deshonrar su carácter. El cuarto mandamiento establece el ritmo entre trabajo y descanso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado era un testimonio contracultural de confianza en Dios. No necesitamos trabajar constantemente, y un recordatorio de la creación y la redención. Los mandamientos siguientes protegen los pilares de la comunidad humana: el honor a los padres, el respeto a la vida, la fidelidad conyugal, el derecho a la propiedad, la veracidad en las relaciones y la integridad del corazón, no codiciar. La respuesta inmediata del pueblo fue de temor. Todo el pueblo observaba los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y al verlo, el pueblo tembló y se mantuvo a distancia. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, 18, 19. Israel pidió un mediador, alguien que se pusiera entre ellos y la santidad divina. Moisés asumió ese papel, prefigurando la mediación perfecta que vendría a través de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Leyes civiles, morales y ceremoniales. Después de los 10 mandamientos, Dios entregó a Moisés un extenso código legal que abarcaba todos los aspectos de la vida comunitaria: derechos de los siervos, leyes sobre violencia y daños, responsabilidad sobre propiedades, justicia social, festividades religiosas y reglamentos sacerdotales. Este código, conocido como el Libro del Pacto, Éxodo 21-23, demuestra que la fe en Dios no es algo abstracto o meramente espiritual, sino que debe moldear toda la estructura de la sociedad. La religión no era un compartimento separado de la vida, sino su fundamento. Algunos preceptos pueden parecer extraños para la sensibilidad moderna, pero eran notablemente humanitarios en comparación con los códigos legales contemporáneos. Los siervos hebreos debían ser liberados tras 6 años de servicio. El asesinato se diferenciaba del homicidio accidental. Los agresores debían pagar por el tratamiento médico de sus víctimas. Los bueyes peligrosos debían ser contenidos, o el dueño era responsable. Estaba prohibido cobrar intereses a los pobres. Las viudas y los huérfanos recibían protección especial. No oprimirás al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Éxodo 22-21. Esta ley es particularmente notable. La experiencia de opresión debía producir empatía, no deseo de venganza. Israel debía tratar bien al extranjero precisamente porque sabía lo que era ser maltratado como extranjero. Después de recibir el libro del pacto, Moisés lo leyó ante todo el pueblo, que nuevamente confirmó: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo 24:7. La alianza fue entonces sellada con sangre, y Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Éxodo 24:8. Este rito impresionante prefiguraba el nuevo pacto en Cristo,
Esto es mi sangre, el nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Tras la ratificación del pacto, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos tuvieron una experiencia extraordinaria y vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, claro como el mismo cielo. Éxodo 24:10. Esta visión parcial de Dios, probablemente solo debajo de sus pies, fue un privilegio concedido únicamente a los representantes de Israel. Poco después, Moisés fue llamado a subir más alto al monte, donde permanecería 40 días y 40 noches para recibir instrucciones detalladas sobre el tabernáculo. Instrucciones para el tabernáculo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le dio instrucciones minuciosas para la construcción de un santuario móvil, el tabernáculo. No sería solo un lugar de adoración, sino la morada literal de Dios entre su pueblo. El tabernáculo era una estructura portátil, adecuada para un pueblo en peregrinación. Consistía en un atrio exterior rodeado por cortinas, una tienda con 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Muebles sagrados, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, menorá, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y la fuente de bronce. El punto central era el arca del pacto, un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de la ley, una vasija con maná y la vara de Aarón que floreció. Su cubierta, el propiciatorio, era considerada el trono de Dios en la tierra, donde su presencia se manifestaba entre los querubines dorados. Cada elemento del tabernáculo tenía un significado simbólico y, para los cristianos, prefiguraba aspectos de la obra redentora de Cristo. El altar de bronce representaba el sacrificio, la fuente de bronce, la purificación, el candelabro, la luz del Espíritu, el altar del incienso, la intercesión y el velo rasgado en la muerte de Jesús, el acceso libre a Dios. Dios no dejó nada al azar ni a la creatividad humana. Cada detalle fue especificado. Materiales, dimensiones, colores, ubicación. El mensaje era claro. La adoración verdadera sigue los términos de Dios, no nuestras preferencias. Las vestiduras sacerdotales también fueron descritas en detalle. El sumo sacerdote llevaba un pectoral con 12 piedras preciosas, representando a las tribus de Israel, un símbolo de que él llevaba al pueblo delante de Dios. En su mitra estaba grabada la frase, «Santidad al Señor». El culto en el tabernáculo incluía sacrificios diarios, festividades anuales y un rito especial en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre para expiar los pecados del pueblo. Para los cristianos, el sistema sacrificial del tabernáculo apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo, porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. El becerro de oro y la ruptura del pacto. Mientras Moisés recibía las instrucciones del culto verdadero en el monte, una tragedia se desataba en el campamento. El pueblo, impaciente por la prolongada ausencia de su líder, presionó a Aarón. «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Éxodo 32:1. Aarón cedió a la presión y fabricó un becerro de oro con las joyas del pueblo. Y ellos dijeron,
Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. El becerro probablemente representaba a Apis, el dios toro egipcio asociado a la fertilidad y el poder. Irónicamente, Israel recurrió a los dioses de sus opresores. Apenas semanas después de haber presenciado la derrota de los dioses egipcios por las plagas, estaban adorando una imagen similar. Esto no fue necesariamente un rechazo explícito de IHWH, sino un intento de representarlo físicamente, violando el segundo mandamiento. Aarón incluso proclamó: «Mañana será fiesta para el Señor». Era sincretismo, la mezcla de adoración al Dios verdadero con prácticas paganas. Desde el monte, Dios interrumpió sus instrucciones a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Éxodo 32:7. Nótese el cambio de lenguaje. Ya no es «mi pueblo», sino «tu pueblo». El pacto había sido quebrantado. Dios propuso destruir a Israel y comenzar de nuevo con Moisés. «Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación». Éxodo 32:10. La respuesta de Moisés es uno de los más notables ejemplos de intercesión en la Biblia. En lugar de aceptar la oferta divina que lo beneficiaría personalmente, apeló a la reputación de Dios entre las naciones, a las promesas hechas a los patriarcas, a la misericordia divina. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo: «¿Por qué se encenderá tu furor, oh Señor, contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?» Éxodo 32:11. Cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo en orgías idolátricas, su indignación estalló. Arrojó al suelo las tablas de la ley, rompiéndolas, un poderoso símbolo visual del pacto que el pueblo había quebrantado. Y sucedió que, cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Éxodo 32:19. Moisés destruyó luego el becerro de oro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua y se lo dio a beber a los israelitas. Era un simbolismo impactante. El Dios en quien confiaban no solo era impotente, sino que sería expulsado como desecho. Aarón, confrontado por Moisés, ofreció una excusa patética: «Tú conoces a este pueblo, que está inclinado al mal». Entonces les dije: «Quien tenga oro, quíteselo», y me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Éxodo 32:22-24. No solo omitió su responsabilidad, sino que sugirió que el becerro salió mágicamente del fuego. Esa actitud refleja nuestra tendencia humana a minimizar el pecado y evitar asumir la culpa. Entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: «Quien esté por el Señor, venga a mí». Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Éxodo 32:26. Moisés convocó a los que habían permanecido fieles a Dios y ordenó una severa purga. Unos 3,000 idólatras fueron ejecutados. Este juicio puede parecer extremo, pero enfatiza la seriedad del pecado de Israel. La primera alianza, como explicaría Pablo más tarde, era un ministerio de condenación que mostraba la imposibilidad de justificarse por la ley. Después del juicio, Moisés regresó ante Dios para continuar su intercesión. Sus palabras muestran una profunda identificación con el pueblo y una disposición a sacrificarse por ellos. «Ahora, pues, perdona su pecado, y si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito». Éxodo 32:32. Esta disposición de ser maldito por el bien del pueblo prefigura la actitud de Pablo.
Romanos 9:3, y en última instancia, el sacrificio de Cristo, quien se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Dios aceptó la intercesión de Moisés, pero no sin consecuencias. Una plaga cayó sobre el pueblo y su presencia ya no los acompañaría de forma directa como antes. Moisés levantó una tienda de reunión fuera del campamento, donde se encontraba con Dios. Esta ubicación, fuera del campamento, simbolizaba que la presencia divina ya no habitaba en medio del pueblo debido a su pecado. En esa tienda, Moisés hizo una petición extraordinaria. Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Dios respondió que ningún hombre puede ver su rostro y vivir, pero permitió que Moisés contemplara su espalda mientras lo protegía en la hendidura de una roca. Más significativamente, Dios proclamó su nombre y carácter: el Señor Dios, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:6-7. Esta autorrevelación divina es uno de los textos más citados en el resto de la Biblia, un recordatorio de que incluso en la revelación más severa de la ley, la esencia de Dios es misericordia, compasión y fidelidad. Dios instruyó a Moisés que tallara nuevas tablas, en las cuales escribió nuevamente los 10 mandamientos. El pacto fue renovado, una demostración de gracia divina ante la infidelidad humana. Cuando Moisés descendió del monte después de este encuentro, la piel de su rostro resplandecía. Éxodo 34:29. Esta gloria reflejada era tan intensa que tuvo que cubrirse el rostro con un velo al hablar con el pueblo. Pablo interpreta este episodio como una metáfora de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿cómo no será aún más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si lo que era transitorio fue con gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 2 Corintios 3:7-11. El resplandor del rostro de Moisés era temporal y se desvanecía, como también la gloria del antiguo pacto. En contraste, el nuevo pacto en Cristo trae una gloria permanente y creciente, a medida que somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. La construcción del tabernáculo. Tras la renovación del pacto, Moisés convocó a la comunidad para construir el tabernáculo conforme a las instrucciones divinas. La respuesta del pueblo fue conmovedora. Y vino todo hombre a quien su corazón impulsó, y todo aquel cuyo espíritu le movió voluntariamente, y trajeron la ofrenda elevada al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio, y para las vestiduras sagradas. Éxodo 35:21. La generosidad fue tan abundante que Moisés tuvo que pedir que dejaran de traer donativos. Así fue prohibido al pueblo ofrecer más, porque tenían material suficiente para toda la obra que había de hacerse, y aún sobraba. Éxodo 36:6-7. ¡Qué contraste con el episodio del becerro de oro! Las mismas joyas usadas para la idolatría ahora eran dedicadas a la adoración verdadera. La transformación espiritual genuina se manifiesta en nuevos patrones de generosidad y servicio. Dios llamó a artesanos específicos para dirigir la obra. He aquí que el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Éxodo 35, 30, 31. Es significativo que la primera mención bíblica de alguien lleno del Espíritu se refiera no a un profeta o un líder, sino a artesanos. La creatividad y la habilidad manual son dones espirituales, y el arte consagrado a Dios es una forma elevada de adoración. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Éxodo 39, 32. Después de meses de trabajo meticuloso, el tabernáculo fue terminado exactamente un año después de la salida de Egipto. Cada componente fue presentado ante Moisés, quien inspeccionó todo y bendijo al pueblo. El patrón establecido era claro: la verdadera adoración sigue las instrucciones divinas con precisión. Cuando el tabernáculo fue finalmente erigido y ungido, ocurrió algo extraordinario. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Éxodo 40, 34, 35. La misma presencia divina que había guiado a Israel como columna de nube y de fuego, ahora habitaba en medio de ellos. A pesar de la rebelión del becerro de oro, Dios cumplió su promesa: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29, 45. Esta manifestación visible de la presencia divina, la Shekinah, se convirtió en el centro de la vida espiritual de Israel. Cuando la nube se movía, el pueblo partía. Cuando permanecía, acampaban. Dios no solo los había liberado, sino que ahora estaba literalmente guiando cada paso de su jornada. Los grandes temas teológicos de Éxodo. El libro de Éxodo no es solo una narrativa histórica, sino una profunda revelación del carácter de Dios y de su plan redentor. Varios temas teológicos fundamentales emergen a lo largo de esta historia. La revelación del nombre divino, Yo soy. El nombre YHWH revela a un Dios personal, eterno e inmutable, que actúa en la historia humana. No es solo una fuerza cósmica distante, sino un Dios de pacto que se relaciona con su pueblo. Este nombre enfatiza la autosuficiencia divina. Dios existe por sí mismo, independiente de cualquier otra cosa. También sugiere presencia continua. Yo soy. Está siempre presente, siempre actual, nunca limitado por el tiempo. La liberación como modelo de redención. El Éxodo se convirtió en el paradigma de la acción redentora de Dios en toda la Biblia. El patrón establecido, esclavitud, clamor, liberación, pacto, se repite constantemente en la historia de Israel y encuentra su cumplimiento final en Cristo. Los profetas señalaron al Éxodo como modelo de una futura redención del exilio. Por tanto, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor, que los hizo subir de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Jeremías 16, 14, 15. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, liderando un nuevo éxodo, no de la esclavitud política, sino del pecado y la muerte. Lucas relata que en el monte de la Transfiguración, Jesús conversaba con Moisés y Elías sobre el éxodo que estaba por cumplir en Jerusalén. Lucas 9:31, traducción literal del griego. La ley como expresión de la voluntad divina. La ley no fue un medio de salvación, sino una respuesta a la salvación ya recibida. Israel
no fue liberado por obedecer la ley, sino que recibió la ley porque ya había sido liberado. La ley revelaba el carácter moral de Dios, establecía la estructura del pacto y demostraba su santidad. Preparaba al pueblo para Cristo, mostrando la imposibilidad de justificarse por obras y la necesidad de redención. El tabernáculo como morada de Dios entre los hombres. El tabernáculo simbolizaba la increíble condescendencia divina, el Dios infinito habitando entre seres humanos finitos y pecadores. Prefiguraba la encarnación de Cristo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Juan conecta explícitamente a Jesús con el tabernáculo. El Verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, traducción literal. La intercesión de Moisés como sombra del mediador perfecto. Moisés, al interceder por el pueblo rebelde y ofrecer ser borrado del libro, prefiguraba la mediación perfecta de Cristo, quien no solo ofreció, sino que verdaderamente entregó su vida en rescate por muchos. Hebreos lo expresa así: por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo muerte para la redención de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Éxodo nos confronta con preguntas profundas que siguen resonando hoy. ¿De qué esclavitudes modernas nos está liberando Dios? ¿Qué significa vivir como pueblo del pacto en un mundo lleno de becerros de oro? ¿Cómo nos guía la presencia de Dios en nuestra travesía por el desierto de la vida? ¿Cómo cumple y perfecciona Cristo lo que fue establecido en Éxodo? La historia del Éxodo nos recuerda que somos parte de una narrativa más grande, la gran historia de redención que comenzó con Abraham, culminó en Cristo y continúa hasta el día en que habitaremos para siempre en la presencia de Dios. Así como Israel fue liberado para adorar y servir a Dios en el desierto, nosotros hemos sido liberados por Cristo para vivir como su pueblo en un mundo caído. Nuestro llamado sigue siendo el mismo: ser un reino de sacerdotes y una nación santa que refleje el carácter de Dios al mundo. En nuestra propia jornada, enfrentamos mares rojos que atravesar, momentos de murmuración en el desierto y tentaciones de levantar becerros de oro. Pero la promesa permanece. El Dios que dijo "Yo soy" está con nosotros, guiándonos con su presencia, sosteniéndonos con su maná y llevándonos hacia el verdadero hogar prometido. Y así, llegamos al final de esta travesía por el libro de Éxodo, una narrativa que atraviesa los siglos y aún habla con poder a nuestros corazones. Pero nuestra jornada por las Escrituras apenas comienza. Así como Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida, queremos seguir guiándote a ti a través de estas poderosas historias bíblicas. Del mismo modo en que Dios marcó a su pueblo con la sangre del Cordero, marca también este canal con tu suscripción. Pulsa el botón de suscribirte ahora mismo. Es tu propio bastón de Moisés, capaz de abrir camino a más sabiduría y revelación bíblica en tu vida. Y no olvides activar la campanita. Considérala tu columna de nube personal que te guía cada vez que llega un nuevo contenido. ¿Recuerdas cómo los israelitas compartían el maná que Dios enviaba diariamente? Comparte también este video con tus amigos y seres queridos que necesitan esta palabra. Cada comentario que dejas es como una piedra de memoria en el desierto, testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de estos estudios.
como el pueblo de Israel que respondía: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Te invitamos a responder también tú a este llamado y a formar parte de nuestra comunidad. Juntos cruzaremos los mares rojos de las Escrituras y descubriremos los tesoros que Dios tiene preparados para nosotros. Nos vemos en el próximo video, el maná espiritual que ya está siendo preparado para alimentar tu alma. Hasta entonces, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el gran Yo Soy, guíe tus pasos como guió al pueblo de Israel por el desierto.